huir de la lluvia para caer en el río. Esta es una frase criolla utilizada por la población de Haití. Con ella se define la situación que uno de los países más pobres del mundo arrastra desde hace décadas a causa de las catástrofes naturales, la tensión política, la intervención extranjera y la falta de recursos. Situaciones que obligan a millones de haitianos a dejar atrás su país para buscar seguridad social en otros países. Pero los sueños de muchos haitianos que logran salir de sus fronteras a países como Estados Unidos se ven lastrados al ser deportados de nuevo a su país de origen, volviendo así a ser empujados a un destino incierto que pone en peligro sus vidas y la de sus familias. La situación migratoria en Haití empeoró en 2021, especialmente tras el golpe de Estado producido por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud de 7,2 ocurrido en agosto de ese mismo año. La situación de inseguridad en Haití ante la brutalidad de las pandillas que se extienden por el país es cada vez más grave. Alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros, solo entre enero y junio de este año. El principal efecto colateral de esta situación es que obliga a miles de haitianos a entrar en República Dominicana, país con el que Haití comparte ubicación en la isla de La Española. Haití sufre una crisis de seguridad, así como emergencias en materia económica, política y sanitaria, que aumentaron desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El Departamento de Protección Civil de la Nación estima que el 80% de Puerto Príncipe está bajo control de las pandillas. La ola de agresiones por parte de bandas delictivas sigue creciendo en el país caribeño, sobre todo en su urbe principal. Los delitos graves que golpean a la población, como agresiones sexuales, secuestros, hurtos y asesinatos, ya se han convertido en algo cotidiano. A estos hechos se suman ahora, con mayor frecuencia, los saqueos e incendios de propiedades, lo que deja como resultado decenas de muertos. La compleja situación que afecta a Haití genera una inestabilidad social que ha causado la movilidad de sus habitantes hacia otras naciones, principalmente hacia República Dominicana. El gobierno dominicano ha recibido fuertes críticas de observadores internacionales y activistas dentro y fuera del país que acusan a Santo Domingo de deportaciones masivas. Si bien Haití acumula décadas de tragedias, violencia y pobreza, la nación ha experimentado un notable aumento de las pandillas tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. El país se ha convertido en un territorio sin ley ni orden, en el que las pandillas y organizaciones violentas se disputan el control. En este país, con más de 11 millones de habitantes, solo hay cerca de 10.000 policías y los agentes son uno de los principales blancos de la violencia de esos grupos. Le manque de ressources et de personnel dans les forces de police, associé aussi à une corruption chronique et à un système judiciaire faible, font que l'impunité est un problème central depuis des décennies maintenant. Le quotidien du peuple haïtien est pénible. La vida cotidiana del pueblo haitiano es difícil. Es por eso que el Consejo de Seguridad, que tiene el poder y la competencia necesaria en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU, de la Charte, doit agir en urgence en autorisant debe actuar urgentemente autorizando el despliegue de una misión multinacional policial y militar de apoyo a la seguridad à composantes policières et militaires. Haití también es el país más pobre del hemisferio sur y desde el asesinato de Jovenel Moïse no se han celebrado elecciones. En la actualidad preside el primer ministro Ariel Henry, quien asumió el cargo poco después del magnicidio. El territorio está controlado por bandas armadas que cercan la capital, bloquean las principales carreteras y controlan el acceso al agua, a los alimentos, la atención sanitaria y otros servicios. Tenemos 3 millones de personas aproximadamente afectadas por la violencia armada y eso tiene un impacto a nivel de su falta de acceso a servicios básicos de salud, de sus restricciones de movimiento, de la imposibilidad de acceder
a servicios esenciales. Desde el último informe de mi predecesor al Consejo en enero, la criminalidad de las pandillas ha aumentado. La violencia de las bandas se está extendiendo a un ritmo alarmante en zonas que antes se consideraban relativamente seguras en Puerto Príncipe y fuera de la capital. La espantosa violencia en las zonas asoladas por las pandillas, incluida la violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, es emblemática del terror que sufre gran parte de la población de Haití. Linchamientos, asesinatos, secuestros, violaciones, agresiones sexuales y la quema de inmuebles forman parte del infierno que azota a miles de personas en Haití. La brutalidad y el control de las pandillas se extiende cada vez más en el territorio. La violencia continúa y se ha intensificado, yendo más allá de Puerto Príncipe, como señala el informe del secretario general. La aparición de grupos de autodefensa se agrega otra carga de complejidad. Desde abril, la oficina en Haití documentó el asesinato de al menos 264 presuntos pandilleros por grupos de autodefensas. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, al menos 2.439 personas murieron y otras 902 resultaron heridas. Adicionalmente, al menos 951 personas han sido secuestradas. 951 secuestrados. That's 951 people kidnapped. The gangs are responsible for sexual violence against women and young girls. They use sexual violence to terrorize the population and to demonstrate their control. Gang rapes have become common. I interviewed 2 victims of sexual violence who described how they were beaten and abused and even burned with pieces of hot, melting plastic. Si bien las pandillas recrudecen sus acciones, organizaciones de derechos humanos explican que la conformación de los llamados grupos de autodefensa o justicia popular, que presuntamente responden a los movimientos delictivos, influyen en el aumento de la violencia. I have been working on Haiti for over 30 years now, and I have never seen the situation as bad as it is now. Gangs control over 50% of the capital. They rule ruthlessly, kidnapping, extorting, and terrorizing the population. Many areas of the capital city are off limits to the Haitian National Police. In some instances, the police have colluded with gangs. The impact on economic, social, and cultural rights is devastating. Children cannot go to school, markets are closed. The Haitian state, barely present in gang-controlled areas even before this recent wave of violence, is totally absent now. Llamo a la comunidad internacional a venir en ayuda de las poblaciones en necesidad. Es una cuestión de solidaridad, pero también es una cuestión de justicia moral. El pueblo haitiano tiene derecho a esta solidaridad. El pueblo haitiano merece esta solidaridad. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et j'appelle aux États qui ont la capacité. Llamo a estos estados que tienen la capacidad de proveer una fuerza de seguridad robusta a que dejen las dudas y estar listos a seguir una decisión del Consejo de Seguridad. Pero por el momento aún no es posible prever cuándo se cumplirán las condiciones. C'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces 2 conditions seront remplies. Los ataques de pandillas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y la violencia basada en género se han convertido en moneda corriente en la vida de los haitianos, forzando a los residentes locales a abandonar sus hogares y a huir en busca de refugios en República Dominicana o intentar llegar a Estados Unidos por vía marítima. Huyendo de esta situación, decenas de miles de haitianos cruzaron la frontera hacia Dominicana, pero en muchos casos acabaron siendo deportados por el gobierno del presidente Luis Abinader. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la deportación. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados de Haití dio a conocer que un total de 185.310 migrantes haitianos fueron deportados de la vecina República Dominicana durante este año, de los cuales habían 1.532 mujeres embarazadas.
Le moun yo prend moun yo Saint-Domingue, gen moun qui dit nous yo gen 2 ans depuis a chercher papier pour régulariser yo. Au commencement, avant le président de monter, il était baillé papier et puis qui a renouvelé pour chaque année. Mais depuis le président monter, il n'y a pas de pièce papier qui renouvelée. Puis les femmes victimes de ça, ils prennent si moun ils voient les parents venir là, ils disent si moun a 20 ans, il y a si moun là 1 mois, 2 mois, si moun n'a pas fait de démarche, c'est comme si il tout perdu si moun ça. El esfuerzo de República Dominicana por expulsar a las personas de origen haitiano es de vieja data. En 2013, el Tribunal Constitucional dictaminó de forma controvertida que los dominicanos nacidos en el país de padres indocumentados debían ser despojados de su ciudadanía, decreto conocido coloquialmente como la sentencia. Este creó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una situación de apátridas de una magnitud nunca antes vista. 10 años después, sigue sin resolverse. No son dominicanos, no son de aquí ni de allá, y que en el país actualmente no hay ningún procedimiento que garantice este derecho, con el riesgo de ser expulsado, y han expulsado a dominicanos de ascendencia haitiana en estos momentos, con toda la política de migración que mantiene este gobierno principalmente. Que estamos aquí, no vamos a ninguna parte porque ni siquiera conocemos y algunos en su gran mayoría ni siquiera hablan el creol. Entonces es una realidad que afecta muchísimo y principalmente a las mujeres jóvenes que quieren estudiar, que quieren salir adelante, pero por esta política de desnacionalización se encuentran con las manos atadas sin poder salir hacia adelante. Desde el pasado 15 de septiembre, todas las fronteras de República Dominicana con Haití están cerradas. Esto ocurre debido a una disputa sobre un canal que desviaría agua de un río fronterizo. Así lo indicó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tras anunciar que las conversaciones de último minuto entre ambos países no habían logrado un acuerdo. Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destrocen sus ecosistemas y malgestionen sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río Masacre. Fermer frontière entre Haïti et la République dominicaine a gagné gros conséquences sur les migrants haïtiens. Ça a envenimé la situation des migrants plus toujours. Plus de monde pour traverser les frontières dans des conditions irrégulières. Et puis, ça capable d'augmenter la traite et le trafic de monde sur les frontières. Ça capable d'augmenter l'activité contrebande et puis toute l'autre qualité de trafic. El 80% del Ejército Nacional debe apostarse en la frontera dominicana, porque la principal amenaza que tenemos como pueblo soberano es la crisis haitiana. A pesar de todos los retos, la Organización Internacional para las Migraciones y sus asociados siguen con la respuesta humanitaria, proporcionando albergues, distribuyendo artículos para la higiene personal, lámparas solares, sets de cocina y otros elementos esenciales, además de medidas de protección para las personas que de un día para otro han tenido que huir forzosamente para vivir en hogares improvisados debido a la violencia. Según Naciones Unidas, la creciente guerra territorial entre las pandillas ha causado una devastadora crisis humanitaria que ha desplazado a unas 200.000 personas en todo el país y ha dejado a unos 5.2 millones de habitantes, casi la mitad de la población del país, en condiciones precarias de necesidad y de ayuda humanitaria. Haití acumula casi 200.000 desplazados internos, en su mayoría atribuidos a la escalada de violencia que sacude la capital del país caribeño. Quienes se ven forzados a abandonar sus hogares suelen recalar en alojamientos temporales ofrecidos por familiares, pero ya son casi la mitad de los que han optado por alternativas precarias, dato que según la Organización Internacional de las Migraciones prácticamente duplica al registrado a finales de 2022.
A la violencia causada por los pandilleros se unen los enfrentamientos con grupos civiles en medio del clima de inseguridad que vive el país. Más de 350 personas han muerto en linchamientos perpetrados por los grupos parapoliciales, desde las bandas criminales que imponen terror en la ciudad y hasta el asesinato del presidente Juvenal Moïse en julio de 2021. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, la violencia generada en Haití es la principal causa de desplazamiento de los casi 200.000 haitianos que se han visto forzados a huir de sus hogares en los últimos meses. Aunque la mayor concentración de desplazados se da en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, otras regiones están empezando a sufrir presiones de la misma naturaleza. Las tensiones y los temores se ven agravados por los enfrentamientos entre el movimiento de autodefensa y las pandillas que azotan al país. Ante la desprotección de parte de las instituciones, algunos ciudadanos han tomado la ley por su propia mano, dando como resultado el linchamiento de pandilleros e integrantes de las organizaciones criminales que controlan el territorio y someten a la población. La ciudadanía atrapada en medio del conflicto denuncia el abandono del Estado y temen que aumente el número de pandilleros y organismos criminales en el país. Des petites demoiselles, ils étaient violées. Même si on avait comme là pour ouvrir c'est pas ça qu'a brûlé. C'est pas vrai. Et pas comme là y a ban. Mais celle là oui. Moi besoin comme moi besoin sécurité, moi besoin travail. Et on travaille plus que l'argent. ¿Por qué el pueblo ha decidido actuar así? Es porque tras una serie de observaciones, el pueblo considera que el ministro de Justicia y el primer ministro, Ariel Henry, están al frente del poder, pero no hacen nada. La Organización Internacional para las Migraciones alertó que casi la mitad de los desplazados internos en la capital de Haití han tenido que abandonar sus alojamientos temporales en comunidades de acogida y ahora residen en condiciones vulnerables en lugares improvisados. Según ACNUR, el número de desplazados haitianos se ha duplicado desde finales de 2022 y ha mostrado una tendencia de creciente cansancio en las familias de acogida. La razón por la que salimos de nuestra casa hoy es por los disparos entre bandidos, muchos de los cuales son parte de las pandillas que quieren tomar el país y expulsarnos. Estábamos resistiendo, pero muchos de nosotros hubiéramos perdido la vida bajo las balas, así que nos vemos obligados a marcharnos para salvarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Ayer hablé con mi hermano mayor. Me dijo que estaba angustiado cuando dormía porque disparan, entran a las casas de la gente y no había podido dormir en la noche. Uno no vive realmente, no tenemos vida. A los niños les gustaba donde vivíamos antes. Les gustaba mucho, pero no sé si al crecer se quieran ir del país. No sé, no veo cuál pueda ser su futuro. El Grupo de Apoyo para Refugiados y Refugiadas de Haití afirmó que los primeros 6 meses del año estuvieron marcados por una ola de repatriados y represión contra los haitianos. Esto ocurrió tras el recrudecimiento de las políticas migratorias de República Dominicana. Soy agente de seguridad, yo trabajo para montar el hotel, entrada a Namunja, no entrada a Namunja. Juste, me s'était arrêté la première fois, les libérés. Esta organización además señaló que aunque las autoridades dominicanas están en su derecho de controlar la migración ilegal, deben respetar los derechos humanos y criticó particularmente los casos de violaciones colectivas, maltratos físicos, confiscaciones y destrucción de bienes privados y documentos. Yo prends téléphone mon yo, depuis ce téléphone ou bien qui bon, qui bel téléphone, yo pas arriver là. Il faut que tu remettes le monde. Le monde pas le téléphone et son venu dit que le téléphone est dans nous pendant que le téléphone depuis 9 août agent
migration dominicaine, yo gen prend bon téléphone yo, c'est vieux téléphone yo. Tout légal, qui tout pas légal, c'est même traitement. C'est différence ça qui gagne. Ou légal, ou joine mauvais traitement, ou pas légal, ou joine mauvais traitement. Quoi que ce soit, j'en sais dépousser haïtien ou pas un respect en République dominicaine. Travail République dominicaine, autant que yon vaut rien. Plutôt on travaille, on touche un petit salaire minimum ou yon pas travail du tout. Mais c'est de reconnaître que li wèm nan nécessité, li plus pesé plus dit parce que wèm nan besoin. Tant on a besoin, c'est tant plus peso. Actuellement là, yo déporté là, tout petit comme moi te donné c'est en bas yo, il fait calcul, il retire yo. A pesar de la extrema crisis de seguridad que vive la nación más pobre del hemisferio sur, el gobierno estadounidense seguirá devolviendo a Haití a las personas originarias de ese país que intenten cruzar hacia su territorio de manera irregular. El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano estableció que aquellos haitianos que sean interceptados en el mar están sujetos a repatriación inmediata, y aquellos que se encuentren en Estados Unidos sin una base legal están sujetos a la expulsión. Intentamos salir de Haití para otro país, pero lastimosamente el clima no nos ayudó y fuimos deportados. Yo soy un haitiano y me gustaría vivir en mi país, pero la situación me lo impide. En este país no hay trabajo. Está muy mal. Vamos a pensar en salir de nuevo. Aquí no hay trabajo y hay problemas de seguridad. Tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder, hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población. So what we are saying is that today is the end of Ariel Henry, because for the 2 years he has been here, he has not done anything. So the Haitian population saying that he has to go. He has to go and be replaced by a more dynamic team, by more competent people that can deliver for the people. This is what we are here to say. Quand font masse, c'est contre l'insécurité, c'est contre la misère, c'est contre le goût, nous dit présent. On l'autre fois encore, nous répondons présent dans marche là pour nous dire non à l'insécurité, oui à un État responsable. Tanto la ONU como grupos de derechos humanos instan a Estados Unidos y otros países a que frenen la expulsión de los haitianos, dadas las complejas circunstancias en las que se encuentra su país, pero este llamado ha sido desoído hasta el momento. Por su parte, la Agencia para Refugiados, ACNUR, ha expresado preocupación por la creciente ola de peligrosas travesías de migrantes y refugiados a través del Mar Caribe, y ha pedido a los países de la región asistirles en el cumplimiento de las obligaciones de salvamiento marítimo y protección. Ante las decenas de miles de migrantes repatriados a Haití, el experto independiente de Naciones Unidas, William O'Neill, instó a poner fin a las deportaciones masivas y exhortó en concreto a la vecina República Dominicana a respetar sus compromisos al respecto. Pidió a los países de la zona parar las deportaciones masivas de haitianos debido al actual contexto del país, el caos incesante y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no permiten un retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos. Algunos de los métodos de repatriación utilizados no cumplen con las normas de derechos humanos y violan los acuerdos bilaterales de migración. Por su parte, hizo un llamado a Estados Unidos a dejar de deportar a personas haitianas y de infligir malos tratos a los ciudadanos en el sistema de inmigración. La Oficina de Naciones Unidas instó a garantizar la seguridad y protección de la población y a superar las deficiencias institucionales estructurales. Restablecer la confianza en las instituciones públicas son requisitos fundamentales para consolidar el Estado de Derecho. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.